Bienvenidos televidentes a Spol TV. Nos encontramos afuera de estudio esperando ansiosos la llegada del grupo musical Sonidos del Sol. Muy bien, mi nombre es Daniel Briones. Hola, soy Roberto Cucalón. Y Estuardo Clavijo. Soy Gustavo Bravo. Mi nombre es Daniel Barrio Nuevo. Soy Leandro Bajaño. Hola, soy Edwin del Peso. Hola, mi nombre es Carlos Moncayo. Hola, soy Karen Ramírez. Bueno, el licenciado Patricio Palma, el director del grupo Sonidos del Sol, de la Spol. Ya no eres mi bom 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 bom, ya no eres mi bom 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 bom, ya no eres mi bom 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 bom, ya no eres mi bom 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 bom. Televidentes, hoy compartiremos nuestro estudio con el grupo musical Sonidos del Sol. Esta banda se caracteriza por representar y cantar música folclórica. En el repertorio de este grupo encontraremos notas musicales que alegrarán nuestro sentido y nos harán recordar quiénes somos. Con ustedes, Sonidos del Sol. Feliz televidentes de compartir este espacio con ustedes. Gracias por la sintonía. Hoy contamos con la presencia del licenciado Patricio Palma, director del grupo musical Sonidos del Sol. Bienvenido, ¿cómo está? Un gusto estar participando de esta entrevista. El grupo Sonidos del Sol agradece eternamente esta invitación. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. ¿Qué tal si para empezar nos indica quiénes son Sonidos del Sol?
Bueno, Sonidos del Sol es un grupo que se creó hace 7 años, el 12 de mayo exactamente del 2007. Empezó en la facultad del ICM, con estudiantes netamente de esta facultad. Empezamos haciendo nuestros ensayos en FEPOL, gracias a ellos que nos dieron un local para poder ensayar. Y lógicamente se fueron integrando varios estudiantes a este grupo. Y cuando ustedes iniciaron, ¿de quién fue la iniciativa? ¿Suya? Ya, la iniciativa fue concretamente de los estudiantes del ICM, que ellos ya anteriormente habían formado un grupo de música, pero no con las características que actualmente estamos. Ya. ¿Nos podría indicar qué significa en sí la palabra Sonidos del Sol? ¿Por Bueno, qué le pusieron ustedes ese nombre? Bueno, Sonidos del Sol, concretamente nació de las investigaciones que científicos de la NASA nos pusieron a disposición en todo el mundo sobre los sonidos que emite el Sol en pequeñas frecuencias y que son muy parecidos a los sonidos tubulares de aquellos órganos que reposan ahora en las iglesias, en donde se hacen cantos religiosos con estos instrumentos. Entonces estos sonidos concretamente nacían de estos órganos, muy parecidos a los que emite el Sol. También nos indicaba que en base a los ritos que hacían anteriormente nuestros antepasados. Así es también. El dios Sol concretamente, a quienes adoraban nuestros antepasados, ya sea que por la producción del año, por la siembra del maíz, por toda la cosecha, ellos hacían sus rituales en cuanto a la adoración del dios Sol precisamente, ¿no? ¿Y sus integrantes cuántos son y quiénes son? Ya, mire, los integrantes son estudiantes netamente politécnicos, son estudiantes de nuestra universidad, de diferentes carreras, de diferentes especializaciones, en la que ellos poco a poco culminan este ciclo de estudio y lamentablemente tienen que irse, y vienen nuevos integrantes asimismo. Entonces, cada uno con nuevas habilidades, uno para habilidades en la guitarra, en el charango, y vienen de distintas partes de nuestro país. ¿Sí? Así tenemos, por ejemplo, que el estudiante Estuardo tiene esa habilidad para ejecutar el charango. Tenemos ahí a Daniel Barrio Nuevo con su zampoña, a Edwin del Peso, que también tiene la habilidad para la zampoña, para los vientos, a Carlos Moncayo con la quena, que es un estudiante que prácticamente está terminando ya también sus estudios en la universidad. Tenemos a Daniel Briones, que hace la percusión, y así sucesivamente varios estudiantes que llegan y luego tienen que irse por su incorporación en la universidad. Ya. ¿Y estos estudiantes desarrollan sus habilidades allí? O, por ejemplo, alguien que no tenga alguna habilidad, al menos que no la haya desarrollado, pero sin embargo sienta esa pasión por ser parte del grupo, o sea, cantar la música folclórica. Ya, sí han llegado estudiantes a aprender estos instrumentos, pero lógicamente esto requiere de un tiempo estimado, ¿no? Entonces, a veces se quedan, pero a veces ellos se van. Asimismo, hemos tenido estudiantes que han llegado con estas habilidades y han mejorado esas habilidades, decía, lógicamente ahí en el grupo, porque hay un proceso de enseñanza-aprendizaje en horarios específicos en los ensayos. Ya, justo que usted acaba de mencionar ese tema. ¿Cómo ustedes ensayan, los días que lo hacen y dónde lo hacen? Ya, nosotros los ensayos los realizamos en la SPOL mismo, en un local que nos facilitó el ingeniero Miguel Fierro, que queda justamente al lado del Sindicato de Trabajadores. Y es un lugar por donde suben y bajan autoridades, estudiantes, todo el personal de la SPOL. Y lógicamente ellos se enteran de que el grupo está ensayando. El horario de ensayo son los días martes de 3:30 hasta las 6:30 de la tarde y los días jueves también, de 3:30 a 6:30.
Patricio, es momento de deleitar a nuestro público con las músicas de Sonidos del Sol. Bueno, escuchémoslas. Así se goza en la Espol. A sus pichones, como dan las palomas, ay, ay, ay. A sus pichones, qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubiera malas lenguas. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubiera malas lenguas. Dan las palomas, ay, 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 a sus pichones, como dan las palomas, ay, 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 a sus pichones, qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubiera malas lenguas. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubiera malas lenguas.